El aire en el pasillo del hospital se sentía denso, cargado de una incertidumbre que solo el paso del tiempo parece capaz de suavizar. Annelies sostenía la mano de Codrin con una fuerza que nacía del miedo pero también de una esperanza renovada. Ella le repetía constantemente que estuviera con ella, que mantuviera esa mano arriba, buscando en ese gesto una señal de que la vida no se le escapaba entre los dedos. Nunca pensó que el tiempo pasaría de una forma tan dura, como si cada segundo fuera un obstáculo insuperable en el camino hacia la clínica. Codrin estaba cada vez más enfermo, sintiendo que la esencia misma de su existencia se escurría como agua. Al llegar, fue llevado de urgencia debido a heridas serias que le habían provocado una pérdida considerable de sangre. Las preguntas flotaban en el ambiente con la pesadez del plomo. ¿Estaba su vida en verdadero peligro por aquel accidente? La duda sobre si aquello fue un evento fortuito o algo provocado con intención comenzó a sembrar discordia. Las insinuaciones de quienes rodeaban la situación se sentían como cortes directos. Si alguien quería decir algo, debía hacerlo de frente, pues la hora se hacía tarde y el cansancio empezaba a nublar el juicio. A pesar de la gravedad, el médico trajo consigo una calma necesaria. Explicó que aunque el accidente parecía fatal al principio, la herida aún no se había desolado completamente. Fue necesario seccionar un veneno y administrar mucha sangre para estabilizarlo. El significado de aquello era complejo, una sensación similar a tener agua en las orejas, un aislamiento del mundo exterior que impedía incluso pensar en ponerle un carro o cualquier otra responsabilidad. Con el paso de las horas, la mejoría de Codrin trajo un respiro. Annelies, en el camino de regreso a casa, reflexionaba sobre lo sucedido. Admitió ante sí misma y ante el que en el momento en que lo vio cubierto de sangre, el temor a perderlo superó cualquier diferencia pasada. La sinceridad se convirtió en el único camino posible. Codrin, con la voz todavía débil, aseguró que no hubo intención detrás de su herida. Si hubiera querido hacerse daño de verdad, razonaba con una lógica amarga, no se habría quedado simplemente en ese estado. El destino o la suerte quisieron que las cosas no pasaran a mayores. El sentimiento de culpa los envolvió a ambos, pero paradójicamente, aquel accidente pareció salvar su relación, fortaleciéndola a través de una experiencia intensa que los unió 1000 veces más. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, la vida cotidiana de un grupo de amigos y trabajadores seguía su curso con sus propias batallas. Scott, Tim, Pamela y Cody se comportaban como auténticos soldados ante las adversidades, logrando que sus vínculos se hicieran más fuertes tras cada problema superado. La logística diaria, como el pedido de 2 ensaladas que tardaban 1 hora en llegar, se convertía en una pequeña tragedia cómica. El hambre y la impaciencia se mezclaban con el absurdo de las situaciones diarias, donde incluso la llegada de una pizza se convertía en un evento digno de sospecha o alegría. Entre ellos, las historias del pasado se entrelazaban con el presente. Alguien recordaba cómo el presidente del grupo había sacado a otro de la cárcel por un incidente con una gorra, celebrando los pequeños triunfos sobre el sistema judicial o las multas de la seguridad social por contrataciones irregulares. La falta de pruebas a veces era su mejor aliada, aunque las sanciones por errores administrativos fueran firmes y dolorosas. En el negocio de Magda, la tensión era diferente. La desaparición de 10.000 euros y la falta de noticias sobre Marfa generaban un clima de desconfianza. Magda, que cargaba con la responsabilidad de cuidar a sus 3 hijos, sentía que el mundo se hundía. Las menciones a municiones y a los 3 hermanos pequeños que podrían terminar en la cárcel añadían una sombra de peligro a la narrativa. Sin embargo, detrás de su fachada de mujer dura, Magda escondía un corazón amable, dispuesto a dar oportunidades incluso a aquellos que habían intentado perjudicarla. Razvan, un hombre en quien muchos habían dejado de confiar, buscaba su redención a través del trabajo duro. A pesar de las críticas y las sospechas de quienes lo rodeaban, él insistía en que no había venido para hacer mal, sino para demostrar su valía. La complejidad de las relaciones humanas se manifestaba también en la historia de las hermanas Florina, Sorina y Corina. El regreso de las hermanas mayores, cargadas con experiencias de Inglaterra, traía consigo un choque cultural y familiar. Las discusiones sobre la herencia, la casa del padre y la suma de 40.000 euros necesaria para una oficina ponían a prueba los lazos de sangre. Florina parecía querer quedarse con todo, mientras las demás luchaban por su lugar y por el respeto a la memoria de su madre. Entre preparativos de bodas, despedidas de soltera y reuniones en hoteles, las hermanas intentaban encontrar un equilibrio entre sus ambiciones personales y el amor familiar.
La figura del padre, que deseaba que todos permanecieran unidos en la casa familiar, actuaba como un ancla moral en medio de la tormenta de intereses. Nico, por su parte, representaba la sombra de la traición. Durante meses había estado robando a Magda, utilizando tácticas de intimidación y engaños para cubrir sus propias faltas. El descubrimiento de su deslealtad fue un golpe duro para Magda, quien lo consideraba un amigo de confianza. Sin embargo, la intervención de Razvan permitió que la justicia actuara, llevando a la detención de Nico y sus cómplices. Este evento no solo limpió el nombre de Razvan, sino que también abrió una nueva etapa en el negocio de Magda, donde la confianza y la honestidad volvieron a ser los pilares fundamentales. Al final, la vida en la comunidad de Montepinar y sus alrededores demostraba ser un mosaico de emociones. Desde el susto de un accidente casi fatal hasta las risas en una cena compartida, cada personaje buscaba su propio sentido de felicidad y redención. Los conflictos por el dinero y el poder se disolvían ante la importancia de un gesto sincero o el apoyo de un ser querido. La historia de Codrín y Annelies, el esfuerzo de Magda por sacar adelante a su familia y la reconciliación de las tres hermanas formaban un relato de esperanza. La enseñanza era clara: las segundas oportunidades existen para quienes están dispuestos a trabajar por ellas, y que la verdad, por más tardía que sea, siempre encuentra el camino para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más brillante y lleno de emociones positivas.